Buenas tardes a todos, soy Alejandro López, director técnico de Andece. Bienvenidos a un nuevo webinar técnico que organizamos desde la Asociación Nacional de la Industria del Prefabricado de Hormigón. En este caso se enmarca en el ciclo que hemos llamado los martes tecnológicos de Andece. Arrancamos la pasada semana, el pasado martes, con la presencia de UNE, de la Asociación Española de Normalización, quien nos habló de toda la evolución que está habiendo en cuanto a la normalización. Muchos de los que hoy estáis aquí presentes ya asististeis, el vídeo está alojado en nuestro canal de YouTube. Y hoy nos acompaña el ITEC, el Instituto de Tecnología de la Construcción, a quienes ya desde este momento agradezco el que hayan aceptado nuestra propuesta desde que se la formulamos hace aproximadamente un mes. Ellos, por su parte, creo que son uno de los organismos más activos en este periodo forzoso que nos está obligando a muchos de nosotros a estar en casa. Yo he presenciado bastantes de sus webinars técnicos y por eso les propuse el que nos acompañaran, porque creo que van a dar una visión bastante, yo creo que muy interesante, en línea con lo que hemos titulado, que es aterrizaje en BIM para empresas, para fabricantes de productos de construcción. Así que yo creo que como continuación de la sesión con la que empezamos la pasada semana, ellos creo que nos podrán también un poco contar. Son un organismo, yo creo que de referencia, al menos en España, en cuanto a la construcción. Y son muy activos en toda esta transición o esta transformación digital hacia la metodología BIM, que más pronto que tarde los fabricantes de productos de construcción, en particular los fabricantes de elementos prefabricados de hormigón, van a tener que acometer. Algunos de ellos ya lo están haciendo. Pero yo creo que hoy es un buen momento para que nos muestren un poco, nos guíen las pautas a llevar a cabo y sin más les voy a ceder la palabra. Nos acompañan Ferran Bermejo y María Elena Placa, así les dejo a ellos directamente que se presenten. Les cedo el mando y nada, adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ferran, adelante, Sí. por favor. Buenas tardes, Alejandro, y todos los asistentes a este webinar. En primer lugar, agradecer a Andece y a Alejandro muy especialmente que nos haya invitado a esta sesión, donde durante este grupo de jornadas que han organizado pues van a participar entidades, todas ellas muy interesantes en este mundo actual. Y agradecemos que nos haya dado la oportunidad de explicaros nuestra visión sobre cómo creemos que debe ser el aterrizaje en BIM de los fabricantes de productos de la construcción. Un tema que a veces es complejo, que cuesta seguramente aquí sacar el grano de la paja y hay que concentrarse en aspectos muy concretos, como intentaremos transmitiros durante esta sesión. Como decía Alejandro, vamos a compartir esta presentación con Elena Pla y básicamente os vamos a comentar estos 3 puntos que veis en pantalla. En primer lugar, hablaremos de los cambios en la prescripción y en la relación con los prescriptores que se produce con la entrada del BIM, y este es un aspecto que es vital para la actividad de las empresas fabricantes de productos. En un segundo punto vamos a ver distintas posibilidades o distintas vías para digitalizar los productos de la construcción que fabrican las empresas. Y en el tercer y último punto vamos a transmitir algunas ideas clave en cuanto a la optimización de la inversión que tarde o temprano hay que realizar cuando queremos digitalizar nuestros productos para entrar en este mundo del BIM. Diríamos que la digitalización basada en BIM, y utilizo el término digitalización de un modo más extenso y que se particulariza hoy en día con el acrónimo BIM, que es el más popular, tiene como 2 miradas. Hay una primera mirada de un BIM tecnológico, donde lo que hacemos es gestionar datos que corresponden a distintas fases del ciclo de vida de un activo y que pretenden conseguir, como dice esta imagen, una cierta trazabilidad, transparencia, fiabilidad, etc.
junto a este BIM tecnológico hay otro BIM, que es el de los procesos. El BIM que lo que intenta es lograr la participación de los distintos agentes del sector de la construcción. La colaboración es un aspecto básico en el mundo BIM y hay que encontrar las formas en que esta colaboración se hace más positiva. Visto este escenario, diríamos que las necesidades de conocimiento y las habilidades que hemos de adquirir no son las mismas para todos los agentes. No todos los agentes del sector de la construcción, que como sabéis pues, es un abanico muy extenso, deben aprender lo mismo y deben tener las mismas habilidades. Y eso es un punto muy importante ya de entrada. Es decir, cada uno debe aprender partes especializadas o partes concretas de todo este entorno, de este ecosistema para trabajar en BIM. Entonces, desde un punto de vista de fabricantes de productos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nuestra visión se apoya en dos conceptos básicos. Primero, incorporar conocimientos de procesos y tecnología en diversas áreas de la empresa, como son la consultoría, el departamento comercial, desarrollo de producto, etc. Todos estos departamentos, de un modo u otro, van a tener que adquirir unos ciertos conocimientos BIM para poder, digamos, insertarse en los flujos de trabajo que se generan cuando se produce un nuevo activo, ya sea de construcción o de obra civil, de ingeniería, en un entorno BIM. Este es un primer aspecto. Y hay un segundo aspecto, que es el de entrar en el mercado digital, a través de convertir los catálogos de productos a unos catálogos BIM que representan de algún modo la versión digitalizada de los productos que en la realidad van a llegar a las obras. Entonces, establecer cómo hacemos este recorrido o cómo abordamos estos dos pasos fundamentales requiere una cierta estrategia de digitalización que hay que plantearse en algún momento. Esta estrategia no tiene por qué ser algo muy complejo, sino plantearse algunas preguntas básicas alrededor de los temas que os acabo de especificar. Vamos a ver algunos de ellos durante la presentación y creo que os vendrán a la mente suficientes preguntas a lo largo de esta presentación como para que veáis que todo ello forma parte de este paquete que estamos llamando un poco pomposamente estrategia de digitalización, pero no es más que plantearse cuál es la posición de nuestra empresa delante de este cambio de manera de trabajar. Hay que tener, respecto al BIM, un conocimiento de procesos. Esto estaría muy ligado al primer punto que os decía. Hay que tener unos ciertos conocimientos de BIM, hay que conocer esos procesos, y esos procesos no son más que flujos de trabajo que determinan cuáles son las responsabilidades de cada uno de los agentes, quién hace qué, en qué momento lo hace, a quién se lo entrega, con qué formatos, con qué herramientas. Bien, todo esto hay que tenerlo más o menos claro y encontrar cuál es nuestro lugar desde el punto de vista del fabricante donde entramos en estos flujos. Aparecen también una serie de conceptos en esta manera de trabajar, como los que veis aquí. Esto es una idea, digamos, simplemente enunciativa de algunos conceptos que aparecen muy rápidamente cuando entramos en BIM, que hay que conocer para navegar, digámoslo así, en la documentación, normativa, pliegos de condiciones, etcétera, que generan el ecosistema BIM. Hay que tener unas nociones sobre estos conceptos básicos y otros más que podríamos añadir aquí, pero que de momento ya nos hacen ver que hay un lenguaje, una jerga incluso, que establece una manera de comunicarse, unos conceptos que van a conformar los documentos con los que tendremos que tener una cierta habilidad interpretativa y, por tanto, hay que hacer un pequeño esfuerzo en este sentido. Para ayudar un poco a esta introducción,
yo os pondría la atención, os llamaría la atención sobre la ISO 19650, partes 1 y 2, que fueron aprobadas el año pasado, que afortunadamente las tenéis también para mayor comodidad, traducidas al español ya desde hace unos meses. Y aunque las normas ISO pues, están a disposición y, bueno, son más o menos extensas, a veces un poco complicadas de leer, bueno, para facilitar la entrada en estas ISOs, Building Smart Spanish Chapter, el capítulo español de Building Smart, elaboró un documento introductorio gratuito que podéis entrar o que podéis entrar y bajarlo desde la web que aparece ahora en pantalla. Es un documento de 14-15 páginas que intenta resumir estas partes 1 y 2 en unos aspectos muy concretos, muy específicos, y yo creo que pueden ser un buen documento de entrada o de primera aproximación a las metodologías de trabajo BIM, que sobre todo están enfocadas a cómo se estructura la información, cómo se transmite la información, cómo se genera. Todo esto, cuando hablamos de información, es un lenguaje seguramente muy genérico y que para nosotros nos entenderíamos mejor hablando de proyectos, ¿no? ¿Quién genera un proyecto? ¿Quién transmite los datos de un proyecto? Bien, en el mundo digital hablamos de información, de bases de datos, y por tanto a veces se utiliza como sinónimo la información respecto al proyecto. Por tanto, creo que esto os puede ayudar a entender estos documentos. Entrando también un poco más en lo que es el mercado digital, el marketplace que supone trabajar en BIM, bueno, pues os traigo aquí esta imagen en la que podemos ver cómo un edificio, en este caso es un caso de edificación, pero podríamos traer un caso de ingeniería o de obra civil, Bien, este edificio, en el fondo, a medida que se va proyectando y se va desarrollando en un entorno digital, en una construcción virtual, precisa de elementos, componentes que constituyen finalmente este edificio totalmente acabado, como veis en la imagen de la derecha. Cada uno de esos elementos o componentes que son necesarios es lo que denominamos objetos BIM. Estos objetos BIM, que son puertas, ventanas, pilares, fachadas, cerramientos, cimentaciones, etcétera, no son más que la representación virtual de los elementos constructivos clásicos. Por tanto, ¿qué ocurre en este entorno? Bueno, pues que los proyectistas, cuando están desarrollando un proyecto, precisan de objetos. Y en el momento que precisan de objetos digitales, estas representaciones virtuales se dirigen a páginas web que contienen bibliotecas de objetos. Y estas bibliotecas de objetos, aquí veis, hay muchísimas por el mundo, Yo he puesto 4 bibliotecas bien conocidas en nuestro país, son referencias en las que los proyectistas van a buscar los objetos BIM que representan a los productos que necesitan en su proyecto y los terminan introduciendo, captando de estas páginas web e introduciéndolos en el proyecto. Cuidado que aquí ya empezamos a ver algo importante. Si los proyectistas o prescriptores buscan productos BIM, objetos BIM, y no los encuentran en los repositorios o bibliotecas más importantes, es posible que determinados productos no entren dentro de un proyecto BIM. Este es un factor a tener en cuenta que tiene una importancia creciente a medida que la aplicación de BIM va avanzando. ¿Y qué es un objeto BIM? Objeto es un nombre genérico, Seguramente hay quien, por aproximación a algunas plataformas de modelado, les llamaría mejor familias, elementos, componentes, etc. Nosotros hablamos genéricamente de objetos BIM. ¿Qué es un objeto BIM? Bueno, pues lo veis aquí con este ejemplo que hemos puesto en pantalla, ¿no? Estamos hablando de un objeto que es un pavimento de adoquines prefabricados, colocados en esta disposición Spigatum conocida, que tiene evidentemente una visión gráfica de geométrica en el mundo BIM, pero que no solo se queda en la geometría 3D, sino que además tiene una mochila de datos asociada a este elemento que contiene desde
aspectos técnicos, aspectos administrativos, aspectos económicos, que son importantes que estén vinculados a este objeto BIM. Por ejemplo, y aunque simplemente es una nota, en este ejemplo pues nos hemos quedado aquí con las partidas de obra necesarias para ejecutar esta obra. O, por ejemplo, los sistemas de multiclasificación que se utilizan cuando se organiza o se está clasificando objetos que forman parte de un modelo BIM y hacemos referencia a las principales clasificaciones internacionales. O, por ejemplo, quién es el autor de este texto, quién es el titular, el nombre, etc. Podríamos sacar mucha información más, pero que es información necesaria, que tiene que ser la mínima imprescindible, pero que tiene que ir acompañando siempre a este objeto. Lo mismo podríamos ver si cogemos un pilar de hormigón, ¿no? Este pilar de hormigón, en este caso es un pilar in situ, pero podría ser un pilar prefabricado, pues le ocurre lo mismo, tiene una imagen gráfica, una geometría y unos datos o unos metadatos asociados a este producto. Bien, esto es lo que llamamos objetos y, por tanto, desde el punto de vista de un fabricante de productos de la construcción, sus productos deben pasar por una digitalización que los transforme en elementos como estos, que contienen una representación gráfica más una información de datos o metadatos vinculados. Por tanto, hablamos normalmente de un modelado geométrico y un modelado de información. Dos aspectos que son indisociables. Por tanto, podemos entender ahora, como esta imagen que veíamos antes, cada uno de los objetos que deberán formar parte de mi edificio una vez terminado, no solamente disponen de esta imagen gráfica, que a mí me es muy útil para construir, sino también que disponen de información vinculada que será consultada por distintos agentes durante el ciclo de vida de esta construcción. Entonces, vamos a analizar un poco cómo entra o en qué momento entra un producto en un presupuesto de obra. Cogemos este punto en concreto porque nos parece un aspecto o una fecha o una posición, un hito dentro de una planificación de un proyecto que es fundamental para un fabricante de producto. Equivale a decir cuándo mi producto realmente, con nombre y apellidos, va a entrar en el flujo de desarrollo de un proyecto. Bien, esto lo vamos a ver en relación a este esquema que es muy conocido por todos, que es las fases por las que pasa un proyecto de construcción. Todos conocemos estas fases, no me voy a extender en ellas, y vamos a ver qué ocurre en el mundo de la obra privada. En una obra privada y en un mundo no digital, todavía no BIM, tenemos durante un cierto tiempo una representación simbólica, genérica, de un producto de la construcción. Un pilar, por ejemplo, ¿no? O un forjado. Yo podría tener esa representación simbólica que en algún momento determinado, probablemente a nivel de ejecutivo, podrá pasar a ser un elemento que va a tener una marca. Marca comercial, producto, serie, modelo, etcétera, ¿no? Bien, esto es lo que ocurre cuando yo estoy en obra privada y voy a entrar por aquí, a finales del ejecutivo o en la construcción, en el momento en que sea preciso encargar un producto para que me llegue a obra. En una obra pública hay alguna pequeña diferencia y es que la representación simbólica genérica, que decíamos, se alarga hasta la adjudicación de la obra, porque ya sabéis todos que no es posible poner marcas y andamos siempre con el problema del o similar o de prestaciones similares, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta que llega un momento que es el momento de comprar. Pero vamos a ver qué ocurre ahora en una obra digital, en una obra donde se utiliza BIM. Me doy cuenta de que al principio es posible en una obra privada que yo utilice lo que llamo un objeto genérico. Un objeto que ya tiene una representación gráfica y unos datos que son genéricos, pero a partir de un cierto momento voy a utilizar un objeto de marca, un objeto de un fabricante. Obviamente, si estoy en obra privada, la marca puede entrar en el proyecto tan pronto como se quiera o tan pronto como quiera el proyectista. Hay proyectistas que seguramente utilizarán un objeto de marca desde el minuto cero, pero también es cierto que hay muchos proyectistas que durante un cierto periodo de tiempo indeterminado se sienten más cómodos trabajando con objetos genéricos
hasta que se deciden marcas comerciales, modelos, etcétera, ¿no? Por tanto, diríamos que desde este punto de vista, el objeto de marca podía entrar perfectamente en algún momento de la redacción del proyecto básico. En una obra pública, este ejercicio cambia un poco, porque la obra pública, con la normativa vigente hoy en día, seguimos sin poder poner marcas comerciales hasta que no se adjudica la obra. Entonces, el objeto de marca entra, pues igual que prácticamente entraba antes, ¿no? Al principio de la construcción o en el momento en que se hace necesario ese producto. Pero tenemos la oportunidad de entrar en una fase anterior, por eso la pinto de este color rosado, a través de un adecuado tratamiento de los objetos BIM. Y ahora explicaremos un poco cómo se hace esto, ¿eh? Esta diferencia de tiempo que aparece ahí es importante para un fabricante de productos, porque significa que su producto, la prescripción de su producto, se puede avanzar en este proceso a unas fases, digamos, más tempranas de lo que hoy en día estaban entrando. Por tanto, es un segundo factor que interesa que nos quede grabado en la memoria, ¿no? ¿Cómo podemos avanzar esta participación de un objeto? Aquí tenemos el caso de un cerramiento de una fachada. Esto es una representación simbólica, si queréis. Esta representación simbólica, gráfica, geométrica, bueno, podría ser un objeto BIM tal como entra en un programa de modelado. Pero si es un objeto de marca, obviamente, al lado de la representación simbólica va a tener unas propiedades. Estas propiedades normalmente se agrupan en lo que llamamos conjuntos de propiedades, del inglés property set, donde terminan apareciendo los p-sets que al final agrupan las propiedades que tienen una característica común. Por ejemplo, en este caso tenemos características técnicas que vienen de código técnico con sus valores y además podemos tener características que vienen del formato internacional IFC, también con estos valores que veis aquí asociados. Pero podríamos tener otros p-sets de partidas de obra, datos generales, etc. Uno de ellos, por ejemplo, es el p-set que llamamos p-set products, el que aquí tenéis señalado. El p-set products contiene exactamente, o puede contener, los datos necesarios para comprar ese producto que estoy colocando en mi proyecto. Por tanto, esta información está en el objeto y entra juntamente con el objeto cuando alguien lo selecciona de una biblioteca BIM, como hemos visto hace unos minutos. Entonces, el objeto genérico que hablábamos antes, se puede obtener de un objeto de marca, porque si al objeto de marca yo simplemente lo que hago es renombrar la referencia a este objeto y lo convierto en anónimo, aunque las propiedades son exactamente las mismas que el que yo estaba metiendo en proyecto, lo he convertido en anónimo y ya estoy entrando en un proyecto mucho antes de lo que entraba antes. Por tanto, gracias a este ejercicio de haber convertido en genérico un objeto de marca, yo me estoy asegurando entrar con mis prestaciones declaradas en un proyecto en una fase anterior. Por tanto, otro aspecto a tener en cuenta. Entonces, a partir de ahí, las vías de digitalización de productos de la construcción son diversas. Se puede entrar, evidentemente, como un producto en 3D, como los que hemos estado viendo ahora de ejemplo, pero también es cierto que en la construcción hay productos que son más laminares, productos que son amorfos, productos que son prácticamente un revestimiento de algunas micras de grosor, como podrían ser las pinturas. Entonces, todos los productos tienen una misma vía de digitalización, todos se convierten en el mismo tipo de objeto BIM. Bueno, pues esto es justamente lo que ahora en las siguientes imágenes vamos a intentar abordar en unos minutos. Para esta parte paso la palabra a Elena, que os va a comentar esas posibilidades. Muy bien. Buenas tardes a todos. Como decía Ferran, si quieres ya podemos pasar, exacto. Lo que se ha identificado, las siguientes diapositivas son las tres posibles vías que
en donde encajarían todos los productos de construcción, sean amorfos, pequeños o grandes componentes. A las dos vías extremas, el material y el elemento, están en los dos extremos porque el material es la plastelina, es decir, alguien que diga yo fabrico hormigón blanco, ¿no? Pero mi hormigón toma muchas formas. Bien, habría que estudiar y ver cómo digitalizamos ese hormigón blanco. Y en el otro extremo tenemos a alguien que, por ejemplo, fabrica perfiles, fabrica piezas cerradas o pilares o canalizaciones, ¿no? Este elemento son elementos BIM cerrados con forma discreta que evidentemente se digitalizarán como elementos. En el punto intermedio tendremos una solución híbrida, que es decir, yo a lo mejor no hago ni un elemento completo, como un pilar, como un muro de cerramiento entero, ni tampoco hago un material, sino que hago una capa. Bien, pues hay una opción que es digitalizar como capas o partes de elementos. Entonces, de estas tres vías, hay ventajas e inconvenientes en todas ellas para digitalizarse. Disculpe. Vale. Lo primero que tenemos que pensar cuando es un material es que nos dice el material es de qué está compuesto ese elemento. El material nos indica pues, aquel hormigón blanco que hemos dicho, ¿no? En cambio, si a mí lo que me preocupa es el uso final de ese perfil, lo que tengo es un elemento. Y si a mí lo que me preocupa es cómo se incorpora a la obra, como aislante, en masa, en membrana, lo que tengo es una capa o parte de elemento BIM. Es importante ponerse en la piel de los tres tipos en las tres vías cuando uno es fabricante, porque a lo mejor le interesa una de las dos y no lo tiene claro. Seguimos adelante en la siguiente diapositiva. ¿Qué formato adopta los materiales dentro de los programas BIM? Se trata de digitalizar, de dar datos. Pues si soy un material, voy a tener que estar en una lista plana. En una lista plana sin formas, porque todos los materiales en el programa BIM salen alineados en vertical, ¿no? Esto sería lo que se ve en un programa nativo, una lista de elementos. En cambio, si soy una capa o parte, ya puedo tener un espesor, un grosor, partiendo de aquello que he visto del material, además le doy un espesor mínimo. Y lo siguiente es si soy un elemento que ya me compongo y me configuro acompañado de otras capas de elementos y de otras capas de materiales. Entonces, las tres son muy distintas. En el formato nativo, ¿seguimos en la diapositiva? Vale, sí. vale. ¿O bien. anterior? No, la siguiente. En el programa, el mismo material en el estándar IFC, que es el estándar de intercambio que tenemos interoperable, como material no podemos existir más que nombrado dentro de un elemento. Por lo tanto, por eso hemos puesto el conjunto vacío. Yo, si me digitalizo como material, no voy a poder tomar una forma en IFC. Dentro de la capa sí, y aquí tendríamos la capa en IFC, y como elemento, la siguiente, también podemos adoptar la forma de aquel elemento que acabamos de ver en nativo, podemos convertirnos en este elemento completo, que sería el caso del muro. Es importante, en este caso, este camino, estas vías de digitalización, es una cuestión muy, muy práctica de ver exactamente en qué se va a convertir mi producto de construcción. Aquí tenemos qué propiedades, qué nos interesa, no solo la forma que toman los productos, sino las propiedades. ¿Cómo se muestran las propiedades? Pues los materiales pueden tener propiedades en el formato nativo, las capas también, que ya adoptarían propiedades a nivel de elemento, que ahora las veremos, y la misma tabla de propiedades, si eres un elemento,
Lógicamente queda mucho más rica y más completa si adoptas la solución del elemento completo que si te quedas en una capa, porque en la capa solo puedes dar las propiedades de la capa, en cambio en las del elemento haces toda la solución completa. ¿Qué pasa? Marcando en amarillo estamos dando los datos donde luce el nombre de nuestro producto, porque al final se trata de posicionar el producto en el formato digital y ahí lo pueden ver. Seguimos, esto es en el formato nativo. En el formato IFC el material no se veía o se veía como color, pero en cambio sí que se puede leer su nombre dentro de un elemento. La capa o la parte, pues vemos también cómo toma nombre nuestro producto dentro de la I, de la información que hay en los elementos, y en el siguiente, en el elemento, se puede ver lo mismo, pero más rico porque en lugar de ver solamente el nombre del preset de products, pues también hay unas prestaciones. Ahí vemos, exacto, nos está haciendo intermitencias de dónde luciría el nombre del fabricante, el nombre del producto o la URL, que puede ir pues, a una guía técnica o a un marcado CE o a una declaración de productos. Todo esto es la I del BIM, es para lo que nos hemos metido en el BIM, para que los proyectistas prescriban, para que tengan datos y para que contengan información los modelos. Los modelos no tienen que ser solo un 3D, los modelos BIM, porque si no, no serían BIM. Entonces, ahí hemos puesto los datos bien estructurados y estamos volcando el conocimiento, la información en los objetos. ¿Qué pasos siguen los proyectistas para modelar? Ahora vamos a ver qué pasos hay que hacer en caso de que escojan o bajen el producto en forma de material, en forma de capa. Si quieres, para avanzar, ponemos los 3 y así lo verán. En el caso del material BIM, hay que abrir el gestor de materiales o la biblioteca donde se baja la biblioteca, se carga la biblioteca, se elige, se carga en el producto, ¿no? Entonces hay que ir cargando el nombre del material en todos los elementos que vayamos modelando. En el caso aquel que comentábamos del hormigón blanco, si modelo un pilar, pues tengo que ponerle el hormigón. Si modelo el muro o si modelo un trozo de forjado, una losa de balcón, lo que sea. Conforme voy modelando, voy cargando el material. Es un papel activo de modelador, ¿no?, del proyectista. Si soy una capa, en el caso central, inserto ya la capa en un elemento, ¿no?, o la elijo y a partir de esa la enriquezco con otras soluciones constructivas, pero en sí misma la capa no es una solución acabada porque una capa del muro no me da la solución final de todo el muro. Entonces, siempre puedo, la capa incluye también la anterior, porque yo a partir de una capa ese material ya lo tengo dentro y puedo seguir modelando otros elementos con ese material. Es decir, que la capa incluye también los pasos del material, pero además hace algún paso simplificado. Y en el caso del elemento es más fácil porque directamente uso el elemento sin tener que enriquecerlo con otras capas o con otros componentes. Bien, tiene sus ventajas, pero en cambio, pues a lo mejor como fabricante de productos, pues si solo puedo hacer un elemento, tengo que escoger una solución, ¿no? Y a lo mejor no es la solución más común o hay que decidir. Bien, seguimos. ¿Qué pasos siguen los proyectistas para exportar a IFC? Bueno, hemos identificado que tanto si es un material como una capa, hay que definir una serie de propiedades complementarias al material y a la capa y darle las propiedades de la solución completa, que hasta que no se adopta no se sabe si se ha hecho una fachada, por ejemplo, una fábrica de bloque revestida con un SATE o una fábrica de bloque con una fachada ventilada. Habrá que darle las prestaciones totales. En cambio, en el caso del elemento, si yo ya me he bajado la fachada de SATE con la fábrica o la fachada ventilada con la fábrica, pues una y otra ya vendrán con la solución cerrada, por consiguiente con propiedades definidas. En un caso, pues parece que hay más trabajo que en otro, pero también hay más libertad. Seguimos adelante. El resultado final sería una composición de
del proyecto con la información bien definida. Y al final, el objetivo final es que entren los productos en el presupuesto de la obra, porque el objetivo final de posicionar nuestros productos en BIM no es que se queden en el modelo BIM, sino que vayan a la obra. Y el camino para que vayan a la obra es que entren en el presupuesto, ¿no? Es un paso previo. Entonces, si los productos están vinculados con bases de precios, en el formato FIEBDC que tenemos aquí a nivel nacional, pues pueden entrar bien en el presupuesto. Y hay metodología, el estándar ECOP en este caso, pues define una metodología para posicionar ese producto en un presupuesto y que el nombre, la prescripción técnica del producto aparezca tanto en el modelo como en la base de datos, que estén vinculados el IFC con el BC3. Bien, entonces seguimos a la conclusión al final. Es esta, ¿no? Que no hay una solución cerrada, depende del producto, depende de la estrategia de comercialización, de si es un producto con muchas soluciones técnicas o es un producto con una solución o al revés, es un producto de muchas gamas, hay que hacer muchas variables. Nosotros tenemos la opinión de que cada fabricante de producto tiene que definirse su propia estrategia de digitalización a medida de sus intereses y circunstancias. Muy bien, y le vuelvo a pasar la palabra a Ferran. Bien, vamos a esta última parte de la presentación, que era la relacionada con este objetivo de optimizar la inversión en la digitalización. Como decíamos al principio, pues hay que hacer un pequeño plan estudio estratégico que contenga algunos aspectos, creemos que mínimos imprescindibles, que son algunas decisiones, llamémoslo así, de marketing y otras que son más de tipo técnico. En las decisiones de marketing, aquí entran, bueno, cosas como vamos a digitalizar nuestro catálogo completo de productos de la empresa, vamos a hacerlo por fases. Vamos a priorizar productos y en caso de priorizar productos yo puedo tomar varios caminos. Mi vía es consolidar productos que ya están en el mercado antes de la llegada del BIM o bien quiero reforzar los más innovadores. Bueno, en cualquier caso esto nos conduce a un cierto análisis de competencias seguramente para ver qué nos conviene llevar a nuestro catálogo BIM. Otra cuestión que se ha dejado entrever, aunque no lo hemos tratado muy directamente en la presentación, es si vamos a hacer elementos propios o elementos consorciados. Esto es una situación curiosa y que se plantea en algunos productos de construcción. Por ejemplo, esa fachada que hemos visto antes, hace un momento, es una fachada multicapa, donde evidentemente hay desde un material cerámico a un material de acabado con base cementosa, pasando por un aislamiento térmico y a lo mejor una impermeabilización y quizás una subestructura metálica de soporte de una hoja exterior. Es decir, un elemento complejo. Entonces, si yo soy el fabricante, pongamos por caso, del aislamiento térmico, ¿qué hago con mi producto? Pues como habéis visto, habría la posibilidad de modelarlo o hacer un objeto con simplemente la capa aislamiento térmico para que alguien la ponga en los objetos que realice, o bien suministro a mis prescriptores, les suministro un objeto completo del sistema de fachada donde yo quiero que aparezca el aislamiento térmico porque es lo que yo fabrico. Llegado a este punto, yo puedo decir, voy a suministrar un objeto que todas las capas son genéricas, sin marcas, anónimas, con características, pero características medias anónimas, y solo hay un producto, que es la placa de aislamiento, que tiene mi nombre y apellidos con mis características. Esto sería un elemento propio. ¿De acuerdo? ¿Qué sería consorciado? Pues ya se ve a venir, ¿no? Un consorciado sería esa misma fachada en la cual hay un fabricante de cerámica, un fabricante de subestructura metálica, un fabricante de aislamiento, etcétera, que se ponen de acuerdo
para suministrar al mercado ese objeto BIM. A eso le llamaríamos un objeto consorciado. Tienen una gestión complicada, no lo vamos a negar, es complicado, pero desde luego en manos de un proyectista eso tiene mucho valor. Luego hay decisiones técnicas y esas decisiones técnicas son justamente las que hemos visto antes. Producto, material, ¿cómo voy a modelar? ¿Cómo es mi objeto? Ese producto, ese material, o voy a utilizar una solución mixta donde voy a hacer un material y un producto. Hay que estudiar los niveles de parametrización, casos tipo, gamas o series completas. Eso es lo que también hay que ver. Hay productos que tienen gamas extensísimas por decenas o por centenares de elementos que componen una serie y hay que hacer un ejercicio de imaginación para ver qué es lo que es más potente en manos de nuestros prescriptores. Si darles la gama completa absolutamente parametrizada o bien hay que dar unos casos tipo que sean personalizables. Y luego hay un aspecto que no podemos olvidar tampoco, que es la normativa técnica de construcción que hay que aplicar. Y ahí nos encontramos con un tema curioso o propio de cada país, donde las normativas no son globales. Las normativas son habitualmente nacionales o autonómicas o municipales. Por tanto, los objetos, cuando se prepara un objeto, hay que tener claro a qué mercado me voy a dirigir, porque mi objeto debe cumplir con las normativas técnicas de ese mercado. Evidentemente, no ocurre con todos los objetos. Evidentemente, no es lo mismo modelar una silla que modelar una solución de cerramiento de fachada. Seguramente la solución de cerramiento está sometida a mucha más normativa técnica de construcción que no la silla. Por tanto, hay que evaluar esto en cada momento. Por otra parte, ¿cómo voy a desarrollar los objetos? Los puedo desarrollar dentro de la empresa o bien puedo externalizar el trabajo. Si lo hago dentro de la empresa, significa que debo tener equipos o personas hábiles en el modelado de objetos BIM que dominen, por una parte, la técnica o la tecnología del software que se utiliza, pero también que tengan conceptos de BIM sólidos para poder abordar con éxito la realización de un objeto. Esto exige, evidentemente, mucha formación o bien contratar a personas para que trabajen en la empresa de un modo más o menos ya constante en este ejercicio. Hay otra opción que es la de externalizar el trabajo. Hay en el mercado empresas que se dedican al desarrollo de productos o al desarrollo de bibliotecas BIM, de catálogos BIM, que nos pueden ser también muy útiles para no tener que implementar en nuestra estructura una serie de conocimientos que quizás, según la magnitud del trabajo a realizar, no se compensarían nunca. Por tanto, habrá que ver cuál es la manera más eficiente de hacer esto. Lo que es seguro es que este no es un tema de autoaprendizaje y pensar que porque tengo a alguien en la empresa que ya estaba dibujando en CAD, con un poco más me va a hacer objetos BIM. No. Si aplicamos ese concepto, nos equivocaremos. En cualquier caso, habría que coger a esa persona, darle una formación potente, que adquiera experiencia y al cabo de una temporada más bien larga, seguramente podría empezar a hacer algo. Esto no es un conocimiento que se adquiere en un mes, por ponerlo claro en un periodo determinado, ¿no? Por tanto, hay que valorar cómo se hace este ejercicio. Por otra parte, lo que sí es importante es que cuando nos vayamos, sobre todo, a solicitar que los objetos sean programados por una empresa externa, o bien lo hagamos dentro de la empresa, también podría darse el caso, es necesario que nos acojamos a un determinado estándar de estructura de información en los objetos BIM. Estructurar la información que va a formar parte de un objeto BIM es algo fundamental. Esa información tiene que estar correctamente estructurada y técnicamente tiene que ser muy rigurosa. Si no conseguimos
que la información esté bien estructurada y sea técnicamente rigurosa, lo que estaremos haciendo es producir un caos en la base de datos que supone un proyecto en BIM. Hay que tener una actitud, digamos, respetuosa respecto a lo que nuestros productos van a aportar a esa base de datos, que se va a formar por agregación de múltiples, por decenas o centenares de objetos BIM de distinta procedencia que van a formar parte de un proyecto y, por tanto, es necesario que todos nos acojamos a una determinada estandarización. Nuestra propuesta es utilizar el estándar ECOP, el estándar de creación de objetos BIM ECOP, que fue lanzado al mercado hace 2 años. Es un estándar libre, gratuito, no vinculado a ninguna, digamos, iniciativa privada de producción de objetos BIM y está abierto a la utilización. Esto es una muestra de la página web de entrada que está a disposición de todos, la web ecopship.com, donde existen pues, muchos recursos para utilizar el estándar y también el contenido del estándar propiamente dicho, cómo hay que hacerlo para crear objetos BIM. ¿Qué ocurre cuando se utiliza un estándar como este? Bueno, pues algo que evidentemente es clave en la optimización de las inversiones que hacen las empresas. Esto es clave fundamental. Y es que yo no puedo atarme a la hora de hacer mi biblioteca de objetos a un único proveedor que me va a hacer unos objetos probablemente muy bien hechos, pero que están hechos según su leal saber y entender, es decir, sus criterios. Y los criterios son propios de la empresa, no son criterios abiertos, transversales, porque el punto clave está en que a día de hoy yo puedo encargar mi biblioteca a una empresa que me desarrollará mis objetos BIM de un modo muy eficiente, pero quién sabe si dentro de 1 año o de 2 años yo, por la razón que sea, decido o necesito cambiar de proveedor. Cuidado, porque en ese cambio de proveedor puede ocurrir, muy probablemente, que la estructura de información de los objetos que me han hecho ahora no es compatible con los objetos que tiene esta nueva empresa. Por tanto, hay que aplicar un poco de sentido común aquí. Es necesario respaldarse en un estándar de creación de objetos que sea neutral y que pueda aplicar todo el mundo. Entonces, pidamos a nuestro desarrollador que utilice este estándar específico para desarrollar objetos y que a mí me libere cara al futuro para utilizar cualquier otro proveedor que me pueda trabajar para mi empresa. Como os decía, en esta página web podéis profundizar sobre el estándar ECOP. Este estándar ECOP es un estándar, como os decía, que se lanzó hace 2 años y que durante estos 2 años ha ido recabando el apoyo de entidades importantes en el sector de la construcción en España, con asociaciones, entidades y organizaciones con las que trabajamos habitualmente, con las que tenemos equipos de trabajo comunes y con los que intentamos hacer evolucionar el estándar, perfeccionarlo de modo que este sea un estándar muy transversal. Un punto también clave para la evolución del estándar es la incorporación, como podéis ver aquí en los logos, de entidades como los Arquitectos de España, a través de su Consejo de Colegios, los aparejadores también de toda España, vinculados también por su colegio, y de los ingenieros técnicos de la edificación. Esto está en vías de crecimiento y en los próximos meses podréis ver incorporaciones interesantes al grupo de entidades que participan en el desarrollo de este estándar. Entonces, para ir terminando, podríamos ver un poco a quién beneficia la estandarización de los objetos BIM. Eso que ahora yo, digamos, anunciaba o sugería, ¿no? Los fabricantes de productos de la construcción deben tener la seguridad de que sus objetos están correctamente generados con un rigor técnico y que pueda optimizar, como os decía, el valor de la inversión que están realizando. Los creadores de objetos BIM, evidentemente, también les ayuda
tener unas directrices ya establecidas por una entidad tercera, especialista en términos de homologación y certificación, para crear esos objetos BIM con una estructura consistente. A los usuarios de objetos, ya sean prescriptores, proyectistas, constructores, bueno, pues esto que va a permitir en el futuro tener modelos BIM que tengan una estructura común de información y puedan realizar análisis comparativos, homogéneos y sacar información de mucho valor cuando tengan distintos modelos sobre la mesa, evitando tener un ruido de fondo innecesario. Y a los propietarios, promotores, licitadores, evidentemente, disponer de una información sobre su patrimonio, ganar eficiencia, tener información que les permita tomar decisiones, y eso es lo que al final necesita un promotor, un propietario, ¿no? Recomendaciones adicionales finales de todo esto. Bueno, el titular de un objeto es el responsable de la veracidad de la información que se transmite. Es decir, como fabricante de producto, cuando vayáis a generar un objeto o tengáis objetos, esa información que hay dentro, vosotros como titulares sois responsables de, como decíamos, de la veracidad de esa información. Eso es un tema no menor, ¿eh? También que el titular de un objeto es responsable del mantenimiento de la información. Hay que prever actualizaciones periódicas. Las prestaciones pueden cambiar, la normativa puede cambiar y siempre debe haber un acuerdo entre la información que va a transmitir un objeto con el producto que realmente va a llegar a una obra. Debe haber una consistencia en esa información. Y finalmente, los objetos deben desarrollarse con un software que disponga de licencias vigentes y en el caso que este ejercicio se externalice, hay que buscar siempre empresas y profesionales solventes para realizar este ejercicio que sin duda va a llevar o va a ocupar durante unos ciertos años una relación entre esta empresa y el fabricante de productos. Bien, esto es muy resumidamente lo que os queríamos contar durante el día de hoy. Aprovecho, antes de dar paso ya a preguntas, deciros que si queréis profundizar en algunos de los conceptos o en el estándar ECOP al que antes os hemos referido, tenéis a disposición unos webinars que hemos hecho hace unas semanas, pocas semanas, durante este periodo de confinamiento, donde podéis sacar bastante información que os será útil para comprender el alcance de todo esto. Y a partir de ahora quedamos a vuestra disposición para preguntas, tanto Elena como yo. Pues muchas gracias, Ferran, María Elena. Creo que ha sido sumamente interesante toda vuestra exposición. Yo, por subrayar y hacer un resumen muy rápido de vuestra intervención, casi diría todas esas pinceladas que habéis ido dando acerca de la estrategia que tienen que, o aconsejáis que tienen que seguir los fabricantes de productos de construcción, que inevitablemente van a tener que transformarse digitalmente. O sea, estamos ya en el siglo XXI, en pleno siglo XXI, y no hay otro camino. Y cuanto más tardes, pues es posible que vayan en tu propio perjuicio. Muchos de estos aspectos quedan ya recogidos en la guía BIM que tenemos y que en parte se ha nutrido de mucha información de la que tenéis, también de nuestra colaboración cuando desarrollasteis la primera versión del estándar ECOP, y a su vez también nos aprovecharemos nuevamente para enriquecerla y mejorar. Nosotros representamos a un sector muy diverso, muy heterogéneo, y cada empresa, por la diversidad de productos que fabrica, por el perfil que tenga, ya sea una empresa grande o una empresa pequeña, los pasos a dar no son iguales y lo habéis indicado yo creo que perfectamente. Así que sin más, damos paso a preguntas que nos puedan realizar. Si preferís los asistentes a través del chat o si alguien se encuentra más cómodo, que se autohabilite el audio, el micrófono que tiene a su derecha y nada, adelante. Preguntas, por favor. Sí, hola, soy Manuel de Fibratec. ¿Puedo empezar? Sí, claro, Manuel, adelante. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? ¿Bien? Bien, Manuel, gracias, Sí. igualmente. Fenomenal. Mira, nosotros somos fabricantes de fibras de vidrio y de macrofibras sintéticas y nuestras fibras se mezclan en el hormigón para poder reforzarlos y eventualmente pues, sustituir
armaduras de otro tipo. Como tal, claro, es prácticamente imposible así en principio poder hacer ningún objeto, ni ninguna forma, ni ningún dibujo. Como no pongamos ahí una foto de unos pelos, otra cosa es muy difícil hacer. Yo tengo dos preguntas. La primera es, siendo un producto que se puede convertir en cualquier forma, es decir, se puede utilizar para sustituir mallazos en la construcción de un pavimento o en la construcción de un prefabricado o en todo lo que sea reforzar hormigón en cualquier forma. ¿Es factible, práctico, beneficioso incluir este producto en este sistema BIM? Esta es la primera pregunta. Y la segunda es, tengo entendido que hay un montón de plataformas que hacen esto. Y claro, algunos arquitectos ingenieros usan unas, algunos usan otras, y mi experiencia es que cada vez que hablas con una de estas plataformas que te ofrecen colocar tu producto, todas reclaman ser la de mayor cuota de mercado. O sea, nunca he visto tantos líderes en el mercado. Entonces, claro, si quieres estar en todas las plataformas para que todo el mundo alcance a ver tu producto, teniendo en cuenta que la fibra es factible para ponerla, esa era mi primera pregunta, si realmente eso es práctico. Claro, ¿cuánto dinero tendríamos que gastarnos para estar al alcance de cualquier proyectista? Muchas gracias. Mira, Manuel, yo te voy a responder ahora a la segunda pregunta y luego Elena te contesta la primera. En relación a la segunda, te diría que evidentemente hay un problema porque, como tú bien apuntas, hay distintas herramientas de modelado, distintas plataformas de modelado, y cada una pues intenta convertirse en el rey o la reina del mercado, y cada una pues defiende su manera de hacer. Yo no me voy a decantar por ninguna. Simplemente lo que sí diría son dos cosas. Llega un momento en que hay que escoger en qué plataformas de modelado se mete tu producto. Es decir, cuando tú desarrollas un objeto en formato digital, tienes que escoger sí o sí en cuál o en cuáles de las plataformas de modelado lo desarrollas. Evidentemente, eso es lo que quisiéramos todos, que solo hubiera una única y que no tuviéramos que gastar mucho dinero en varias. Pero ahí también hay una parte de diseño estratégico, de esa estrategia que comentábamos, de entender tu producto, en qué tipo de obras se va a colocar prioritariamente, y ver si para ese tipo de obras hay plataformas de modelado que se utilizan también de una forma mayoritaria. Es decir, yo creo que ahora mismo no es lo mismo que tengas un producto que mayoritariamente se utiliza para hacer puentes, por decir algo, que un producto que se utiliza para hacer unifamiliares. Porque seguramente podrías encontrar plataformas que están más adecuadas a un tipo de proyecto u otro. Dicho esto, especializadas. Decir que lo que os hemos propuesto a través de este estándar ECOP, que intenta estructurar toda la información, este es un estándar que está, digamos, por encima de las plataformas de modelado. Es decir, no está pensado ni orientado a una plataforma específica. Se puede aplicar este estándar para obtener objetos en cualquiera de las plataformas de modelado. ¿De acuerdo? Y paso la palabra a Elena para que te responda la primera pregunta. Bien, sí, cerrando la segunda, lo que el estándar es un mínimo común denominador en el concepto matemático, ha cogido todas las características básicas y mínimas de las plataformas, y a partir de ahí se estructuran los datos para que puedan entrar en cualquiera, en la puerta previa, ¿no? Y bien, respondiendo a la segunda, era un tema de marketing, de posicionamiento, ¿no? Es como buscar cuota de mercado, es un tema absolutamente de marketing. Cuando lo tiene clara la empresa, acaba decidiendo por una plataforma u otra, dependiendo del tipo de obras y todo esto. Y la primera es un tema técnico. Técnico porque al final lo que hay que entender, los fabricantes de productos, lo que tiene
que entender y ponerse en la piel es en la piel del proyectista que va a usar el producto tal y como queda incorporado en la obra. Entonces, la pregunta que se puede hacer para el tema de las fibras es ¿cómo quedan incorporadas las fibras? Inmersas en hormigón. Pues entonces yo lo que voy a tener que hacer es modelar un hormigón con fibras, es decir, mi hormigón con fibras que va a poder llevar el nombre de mi producto, que va a tener que ser N tipos de hormigón con fibras, porque a lo mejor hay unos porcentajes y puedo hacer 3 tipos, ¿no?, de hormigón o los que sean, pero al final mi fibra tal cual entra en la obra no es tal cual queda incorporada. Entonces el BIM es el producto final tal cual queda incorporado. Y nos podemos quedar en el material, hormigón con fibras, o decidir entonces hacer N tipos de elementos de ese hormigón con fibras, o no. Mi hormigón siempre va a ser un refuerzo, un parche, ¿no? Un trozo en una reparación. Bueno, pues entonces me quedo en el material. O no, mi hormigón va a estar también configurando elementos prefabricados de un tipo y entonces pues merece la inversión hacer N tipos de elementos ejemplares en los que mi fibra va a estar inmersa dentro de un hormigón. Pero sobre todo, todos los fabricantes, se tienen que decir, plantear cómo va a quedar mi producto incorporado. Entonces, unos adoquines quedan incorporados en un pavimento. Tengo que modelar un pavimento. Unos bloques de hormigón quedan incorporados en un muro. Tengo que modelar un muro o una fábrica, ¿vale? Y por ahí irían las cosas. Entonces, la gracia del BIM es que como la I de información se escribe igual si eres la fibra que si eres el hormigón, haces el hormigón con fibras y le pones tu nombre, tu producto, tu marca y es tu hormigón con fibras, ¿no? Bien, Muy bien, muchas gracias. Hay una parte de estrategia también ahí, y es que si llegas a la conclusión de que tú puedes tener un material BIM, que era el primero de los niveles que explicaba Elena cuando contaba los 3 tipos de representación o de modelado, yo lo puedo modelar como material, un hormigón con fibras, y esas fibras ahí se van a reconocer cuál es su origen y cuál es su fabricante, pero tú podrías analizar y decir, oye, es que el 70% de mis fibras se usan para hacer soleras de pavimento, por decir algo, me lo invento ahora. Bueno, pues a lo mejor podrías plantearte que aparte de que tengas un material BIM, igual tienes que tener un objeto BIM que se llama solera de hormigón con fibras. Entonces, estarás en una situación mixta. No tienes por qué hacer tantos objetos como cosas se pueden hacer con fibras, pero quizás sí que hay algunos productos específicos que precisan que se les dé el formato de producto con geometría específica. Aquí, bien, muchas gracias. sí, si me permitís, por completar y dar un poco mi visión, yo a los fabricantes de materias primas le veo poco sentido a estar de manera individual en estas plataformas de objetos, pero no quita de manera buscando algún tipo de alianza o de inversión compartida con vuestros clientes, podéis estar, por ejemplo, vosotros, las fibras se destinan, en el caso de prefabricados, fundamentalmente para hacer paneles de GRC. Si conseguimos que esos paneles de GRC con marca sean prescritos en proyectos, al final tú te estás beneficiando indirectamente de que se coloque una mayor superficie de paneles de GRC. Entonces, que sea un poco una manera de ir de manera compartida. Al final, los objetos BIM son relacionados con productos terminados. Nosotros que hemos trabajado intensamente, también a la pregunta que hacías de cuál es la mejor plataforma, Andece ha tenido hasta en 3 plataformas de objetos una serie de elementos genéricos y no entramos en el detalle de si el cemento es de una empresa u otra, el aditivo, etcétera. Lo mismo pasaría con las fibras. Entonces, yo creo que la estrategia a seguir, al menos desde mi punto de vista, podría ser esa, con clientes que tengáis más fidelizados, hacerlo de manera conjunta, que aparezca. Asociada. Claro es. Buena idea, muchas gracias. Muy bien.
Mira, pregunta aquí Eugenio Villanueva de Pretersa, una de nuestras empresas asociadas, si podríais explicar la compatibilidad del estándar ECOB con otros software BIM para estructura prefabricado de hormigón. Bueno, lo de la compatibilidad queda, digamos, de entrada puesta de manifiesto, ya que, como he comentado antes, el estándar está pensado para que se pueda utilizar a través de cualquier plataforma de modelado. Es decir, si alguien resulta que está trabajando habitualmente con Allplan o con Revit o con Archicad, pues evidentemente sabrá de qué manera eso que le está pidiendo el estándar que haga en los objetos, cómo se traduce eso en su propia plataforma. Por tanto, la compatibilidad del estándar con cualquier plataforma es total. Sí, Es independiente. el estándar en sí mismo no es un formato de archivo. El formato de archivo lo da cada plataforma. El estándar solo estructura la información y la nombra y la presenta de una forma transversal. Si alguien está interesado y repasa esos webinars que os hemos dicho al final, os daréis cuenta cómo el estándar en el fondo lo que hace es decir, oye, este tipo de elemento debe llevar este tipo de información que, con unas propiedades que se escriben de una determinada manera, con unas unidades de medición que son estas y no otras, y son estas porque cumplen una normativa. Es decir, hay un conjunto de especificaciones que son las que marcan cómo desde cada plataforma hay que incorporar esa información. Casi diría que esta pregunta sería incluso mejor lanzarla en una semana, que nos va a acompañar Construsoft, que tiene, bajo mi punto de vista, el mejor programa de modelado para prefabricados, que es Tecla. Hola, buenas tardes, ¿me escucháis? ¿Sí? Sí, hola, perfecto. Buenas tardes. Soy Eugenio Villanueva. Mira, sí, precisamente un poco a colación con lo que estás comentando ahora, Alejandro. Nosotros trabajamos con Tecla. Entonces, quería saber exactamente, bueno, la relación que podíamos encontrar entre ECOB y Tecla. Eso es lo que quería preguntaros exactamente. Sí. Bueno, relación total, la que queráis, porque si desde el estándar, cuando dice cómo debe ser un pilar prefabricado, nos determina que hay, pues no sé, 10 propiedades que tienen que estar agrupadas de un determinado modo, lo único que hay que hacer desde Tecla es meterle esas propiedades ordenadas de ese modo. Sí, pero perdón, pero discúlpame. La pregunta era más, sí, la interrelación entre todos los software es el IFC. En eso estamos totalmente de acuerdo. Sí, claro, pero, evidentemente, en cuanto quieras pasar información de un sitio a otro, el formato estrella para ir de una plataforma a otra es IFC. Y de hecho, el estándar se apoya tanto como puede en IFC. Y por dar una pincelada en este tema, nosotros respetamos 100% todo lo que está en IFC y lo que hacemos, de hecho, es complementar el IFC con aquellas cosas más de carácter, llamémoslo así, nacional o más de tecnología propia que evidentemente no están contempladas en un estándar global internacional, ¿no? Ya, vale, pues muchas gracias. Muy amables. En cualquier caso, te emplazo, Eugenio, si puedes dentro de una semana también te conectes al webinar que haremos con Construsoft y hagas la misma pregunta. Sí, por supuesto. Vale. Nos pregunta aquí Corpus de Breinco, capa versus elemento BIM, si la capa tiene un grosor asociado. Bueno, la respuesta sea directa, parte de la definición geométrica de los elementos. Aquí habéis explicado, claro, no vamos a entrar tanto en detalle. En la guía de aplicación que tenemos de BIM, hay la estrategia de un fabricante, por ejemplo, que tiene un catálogo muy amplio, por ejemplo, que haga pavimentos, que tiene una gama muy extensa de elementos en la medida que puede combinar geometrías, texturas, colores, etcétera. Al final puede salir una relación de productos tan elevada que hay que agruparlos de alguna manera. Hay que sintetizarlos porque si no la inversión se dispararía. Pero tienes que definir una serie de parámetros más o menos predeterminados. Uno puede ser el grosor. Un adoquín, pues trabajamos con espesores que más o menos 6, 8, 10 centímetros que son estándar.
Pero en cualquier caso son temas que yo creo que en la práctica, y yo he hablado con ella al respecto, habría que ir un poco definiendo y adaptando a cada caso concreto. Vale, pregunta también aquí Ignacio, nos estamos yendo un poco de tiempo, pero vamos, si no hay ningún inconveniente, creo que es interesante para todos. Pregunta aquí Ignacio, no entiendo muy bien el acrónimo, pero NSM Economía elabora, debe ser la asociación británica, puede ser, elabora un objeto FIEC, será compatible con todas las plataformas. Perdón, ¿puedes repetir la pregunta, Sí, Alejandro? es que no se entiende muy Sí, bien. NSM, Economía, elabora un objeto IFC que será compatible con todas las plataformas. Espera, está volviendo otra vez a explicar. Vale, IFC no lo lo sé. ha desarrollado el Building Smart. NSM, no lo sé. Desconozco NSM Economía en este caso. Sí, no sé quién se refiere cuando habla de NSM. Quizá podría aclararnos la pregunta. Hombre, yo creo que va un poco más en la Ignacio. línea de la interoperabilidad entre software. Sí, cualquier empresa elabora un objeto con Sí. ECOP será compatible con... Muy bien explicado. Casi si Ya. puedes activarte el micrófono y acabamos antes. Ignacio. Sí. Sí, te ha habilitado el Ignacio. Sí. Sí, perdonad, que entre que se escribía mal y estoy con un iPad, el teclado es un poco más difícil. Quería escribir rápido. Sí. La pregunta era si yo elaboro un objeto con ECOP, entiendo que el formato en el que sale ese objeto es ya de por sí un formato IFC, con lo cual la información está en formato IFC. No. No. Es que, a ver, vamos Vale. a ver. Cuando tú desarrollas un objeto, siempre utilizas una plataforma de modelado específica. Por ejemplo, si tú utilizas Revit, pues el objeto que hayas generado pues tendrá uno de los formatos con los que trabaja Revit. Otra cosa es que dentro de ese fichero en formato de Revit, la estructura de información sea la que determina ECOP. O sea, no hay un fichero con una extensión, aquello asterisco.ecop. No, eso no existe. Cada plataforma de modelado genera el suyo y es lo que está dentro de esa plataforma, dentro del objeto, lo que está correctamente estructurado. Otra cosa es que desde cualquier programa de modelado, una vez yo tengo un objeto, lo puedo exportar al formato IFC desde cualquier plataforma de modelado. Y con eso obtengo un fichero IFC que representa a ese objeto. Y ese fichero IFC, evidentemente, se puede abrir con cualquier software de los que hay hoy en día, incluso gratuitos, que hay un montón, que abren IFCs y se puede presentar ese producto. Entendido. Cambio mi pregunta, perdona. Entonces, cuando yo genero en una plataforma Revit, Plan o lo que sea, un objeto y con el formato ECOP, el fichero IFC que se genera no mantiene las características del producto que yo he generado. Sí, claro. Entonces, pero entonces no entiendo la pregunta de que si tengo problemas para efectuarlo en cualquier plataforma, porque lo elaboro en cualquier plataforma que haga, siempre que lo exporte a un fichero IFC. Después lo podré importar a otra plataforma que me cogerá las características de esa manera. Pero nos falta una Sí, presentación. No, que si le invitamos a mirar las presentaciones previas que hicimos para contextualizar, porque yo puedo haber nombrado la transmitancia térmica de una forma distinta. Es decir, las propiedades, si están nombradas distintas, pues no se van a entender. A lo mejor me aparecen dos transmitancias porque una viene de una ventana de un fabricante y otra viene de otra ventana de otro fabricante, solo porque el nombre no coincide exactamente. Y lo que propone el estándar es que todo el mundo nombre la ventana o la propiedad de la ventana de la misma forma. Pero el contenedor, que es el IFC, sí que es perfectamente compatible. Entrará la información, pero se doblará o triplicará. Tantos productos y tantos fabricantes hay tantos formatos, tantos modos de nombrar
ese valor, ¿no? Hay un pequeño detalle, por eso, de lo último que has dicho cuando estabas hablando, que es que decías algo así como que yo genero un objeto desde cualquier plataforma, lo exporto a IFC y, por tanto, luego lo puedo abrir desde cualquier plataforma e importarlo porque está en IFC. A ver, esto dicho así en frío, diría, bueno, sí, pero es que IFC no está pensado para hacer este ejercicio que tú planteas de que se convierta en una especie de vagón transportador de información entre softwares distintos. IFC está planteado más bien como un formato de salida, de entrega, que, bueno, no sé si has asistido a muchas presentaciones de cosas de este tipo, pero a veces se hace una comparativa que no está mal, no sé si es perfecta, pero no está mal, que es Vale, pues como decir, oye, yo te lo voy a pasar en PDF. Entonces, lo que no tiene lógica es coger el PDF e intentarlo volver a abrir desde otro Word o desde un Pages, por ejemplo, ¿no? Es un ejercicio extraño. No sé si me explico muy bien. sí, yo creo. Sí, no, yo te he entendido perfectamente. Lo que pasa que, o sea, sé que existen problemas, pero inicialmente el modelo BIM y el modelo IFC y tal, lo que pretendía precisamente es que todos los crease una compatibilidad precisamente entre softwares. Por eso digo que el objetivo final debería ser ese, ¿no? Sí. O por lo menos es a lo que estamos tendiendo. Sí, sí. Otra cosa es que hayamos conseguido o no. Sí. No sé. Intentamos ir por ahí. Muy bien, pues si os parece, podemos ir dando por concluido. Nos hemos ido unos minutos, pero yo creo que ha sido para bien, para que quedaran suficientemente consolidados todos los argumentos que habéis ido exponiendo. Y por lo menos por mi parte, por parte de Andece, agradeceros a Ferran y a María Elena, al ITEC, que nos hayáis acompañado. Creo que le ha dado más valor, si cabe, a este ciclo de los martes tecnológicos que haremos durante todo el mes de mayo y el mes de junio. Y no sé si queréis apuntar algo más, los dos. No, nada más. Simplemente poner también de relieve que desde el principio de todo, cuando se lanzó el estándar ECO, Andece y concretamente Alejandro, bueno, enseguida hubo una gran receptividad en colaborar en todo lo posible, en perfeccionar el estándar y de hecho pues así ha sido y hay múltiples sugerencias que Alejandro nos ha hecho desde Andece que han sido recogidas y que seguimos trabajando conjuntamente y espero que sea útil para el máximo número de gente posible. Pues ese es el camino, gracias. Pues nada, Muchas sin más. gracias. Sí. Gracias, María Elena, Ferran. Simplemente ya para acabar, pues emplazar a todos los interesados en una semana que continuaremos y en este caso daremos un paso más y será Construsoft, en este caso, socio adherido de Andece, quien nos venga a hablar de su programa estrella de modelado en prefabricados que es Tecla y el Trimble Connect. Y yo creo que todas estas preguntas que se han ido haciendo ahora al final de interoperabilidad creo que van a quedar más claras si cabe con su intervención.